Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Secretaría de Desarrollo Económico, a estas charlas que la Academia de Michoacán trae para ustedes a través y en coordinación con el ICARMI. El día de hoy y a lo largo de esta semana vamos a platicar sobre seguridad en tu negocio. Especialmente el día de hoy nos visita nuevamente, eso es muy bueno porque quiere decir que hubo excelentes comentarios sobre su ponencia, nuestro querido maestro licenciado Víctor Manuel Morales Saucedo. Él es instructor de la especialidad de electrónica y de electricidad de plantel ICARMI Morelia Norte, que está en procesos de inscripción. A ratito mi compañero seguramente les hablará de los cursos que están a su disposición. El día de hoy nos va a platicar sobre seguridad en la parte de electrónica, de circuitos eléctricos y electrónicos en tu negocio. Entonces, eres bienvenido como siempre, maestro. Gracias por estar aquí y te dejamos micrófonos. Gracias, muy amables. Como menciona nuestra compañera, estamos nuevamente aquí dando algunos tips de mucha valía para las personas que tienen su negocio y que les interesa pues tenerlo seguro, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, vamos a entrar en materia y tenemos que la seguridad eléctrica y electrónica en tu negocio. Como preámbulo quisiera decir, y como lo comenté en la ponencia pasada, es muy importante saber el giro de negocio que tenemos para, en base a eso, llevar a cabo la seguridad o tomar las medidas de seguridad en nuestro negocio. Hay que comentar que las instalaciones eléctricas pues deben de estar bien distribuidas, deben de estar bien especificadas para el negocio que vayan a poner y tomar en cuenta los equipos electrónicos que van a tener dentro de su negocio, porque no es lo mismo tener un negocio de ropa, que sí ponen cámaras, pero si aquella persona que pone un ciber, pues tiene varias computadoras, consume más corriente, requiere de medidas constantes de prevención y de seguridad, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver nuestra diapositiva. Protección de las instalaciones eléctricas de tu negocio para proteger tus equipos electrónicos. Esta imagen nos habla mucho de lo que es seguridad. Muchas veces, como lo comentaba, en un ciber se les hace muy fácil, como solo hay 3, 4 contactos en el local que rentaron, pues recurren a esta parte, meter una serie de contactos sin tomar en cuenta que un contacto tiene una capacidad de corriente, es decir, el amperaje que se consume debe de ser equitativo a la capacidad de ese contacto múltiple. Y pues como podemos ver aquí no nada más es uno múltiplo, sino que le agregan otros múltiples que van a traer consecuencias pues a veces graves dentro del negocio. Medidas de seguridad e higiene. En la ponencia anterior mencionábamos de las medidas de seguridad e higiene, pero esas son permanentes, constantes y siempre deben de estar presentes en todos los negocios. Aunque solo tengamos contactos, debemos de tener en cuenta que sus conexiones estén bien realizadas, realizar mediciones y tener la herramienta indispensable. Para eso podemos recurrir a personal especializado, que no hay que mencionarlo, no es una persona que tenga un alto nivel de conocimientos, puesto que estamos hablando de seguridad que puede realizar un técnico en electrónica o un técnico en electricidad. El equipo básico que debemos de tener en nuestro negocio y que luego pues no lo tenemos, incluso a veces agarramos un cuchillo para estar quitando tornillos o cinta de aislar, le amarramos ahí cinta masking o tela adhesiva, hasta con bolsas le amarramos para aislar. Entonces necesitamos herramientas aisladas porque vamos a trabajar con voltaje. Necesitamos pinzas de punta, de corte, desarmadores planos y de cruz, así como la cinta de aislar. Y sobre todo el multímetro, que es el que nos va a dar los datos que nosotros requerimos para saber si está habiendo mucho consumo o poco consumo, o en algunos contactos donde no hay corriente, saber dónde se está interrumpiendo. Los riesgos de sobrecorriente. Quise hacer énfasis en estas imágenes, dado que hemos visto en las noticias últimamente que se incendió un departamento, que se incendió un negocio y que muchas veces se especula que fue provocado, pero a veces al realizar la investigación se dan cuenta de que el problema fue un sobrecalentamiento
provocado por el exceso de corriente. Aquí en este caso podemos apreciar la diferencia de clavijas. Esta es una de uso rudo que definitivamente está alimentando. Vamos a hablar de algún horno industrial, alguna lavadora en los negocios de lavado, pero no es uno, son dos que llegan a provocar que se incendien. Y aquí hay que mencionar un tip muy importante. Mucho ojo con los aparatos que compramos, porque nos vamos mucho por los aparatos chinos, y los equipos chinos no superan pues los controles de calidad, por eso es que pueden llegar a incendiarse. Un buen aparato va a tener cables que no se van a incendiar, y un equipo chino sí. Incluso ahora que estamos próximos a la Navidad y que compramos las series baratas de 100 foquitos por 20 pesos, ese es el riesgo que se tiene, que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en esta parte, porque sí podemos provocar un incendio, definitivamente. Las consecuencias en las instalaciones eléctricas, lo que les comentaba. Miren, aquí tenemos que los controles pueden llegar incluso a quemarse. ¿Por qué? Por el exceso de corriente que están teniendo. Incluso los equipos, vean ustedes, las pastillas llegan a incendiarse. ¿Por qué? Porque se está consumiendo más corriente de la que es su capacidad. Además, se está empleando un material de baja calidad, puesto que una de las marcas buenas o recomendables no van a permitir que se incendien. Sí se pueden deteriorar, pero van a fallar y dejan de conducir la corriente. No van a provocar esta parte que a la postre pues iba a traer consecuencias pues muy graves. Entonces, debemos de tener nosotros conciencia de que el giro de nuestro negocio debe de ser acorde a la parte que nosotros requerimos de alimentación. Si yo voy a poner un ciber, aunque decimos que las computadoras no jalan mucha corriente, ya en masa, en conjunto, sí jalan bastante, y a eso le agregan las impresoras o algunos que tengan cámaras de seguridad. Entonces, mucha corriente la que están consumiendo. Ahí lo recomendable es que consigan una persona, un técnico en electricidad, que les suministre, que les instale bien los suministros de corriente y que vea que la capacidad esté correcta. Y en dado caso, ponga las pastillas del amperaje requerido, porque si no, esto es lo que puede suceder. Las consecuencias en equipos electrónicos. Me regreso al anterior, estas son consecuencias en las instalaciones eléctricas. Y estas en los equipos electrónicos. Aquí tenemos algo muy claro, una pantalla dañada por un rayo. Aquí fue por falta de protección en la instalación. Que sí debemos de mencionar que un rayo pues es difícil de que se pueda controlar. En las ciudades pues existen pararrayos, sin embargo la electricidad genera inducción y eso provoca un disparo de corriente. Si es de 127 la puede elevar a 220, 300 voltios y va a dañar cualquier equipo electrónico, cualquiera. Y aquí tenemos nosotros un controlador también con sus tarjetas que fue dañado por una sobrecorriente. Esto no es por una descarga, esto es por una sobrecorriente. Y si estas chispas que vemos aquí no son exageradas, definitivamente a nosotros nos han llegado equipos a reparación que pues definitivamente se aplica bien el término, se quemaron. Esto es en equipos electrónicos. Mencionaba yo en la ponencia anterior que los equipos eléctricos ahora, como los refrigeradores, como las lavadoras, los hornos de microondas, los hornos tostadores, ya traen una parte electrónica, es decir, una tarjeta. Y debemos de mencionar que los dispositivos electrónicos que conforman a los equipos electrónicos son muy susceptibles a los cambios bruscos de corriente. Es decir, a veces se va la luz unos instantes y regresa. Y la televisión ya no prendió o ya no prendió el modular que teníamos conectado. Incluso hay gente que el horno de microondas lo tiene conectado permanentemente para ver la hora. Muchos se preguntan, bueno, o sea, si se fue la luz y regresó, ¿por qué es que el aparato se dañó? Cuando hay un corte de corriente,
pues obviamente el aparato no se daña, porque si ustedes, una pantalla está trabajando y jalan la clavija, se va a apagar la pantalla. No es lo correcto, pero se va a apagar. Y si ustedes la conectan, pues va a volver a trabajar sin problema. El problema radica cuando regresa la energía. ¿Por qué? Porque los transformadores de la corriente que encontramos de la Comisión Federal de Electricidad no tienen un regulador de corriente, es decir, que al regresar puede exceder el voltaje por unas fracciones de segundo y eso es lo que daña los aparatos. Entonces, como seguridad, se debe de aterrizar bien las líneas de corriente. Sí, vamos a escuchar aquí en cuestionamiento. Sí, maestro, yo tengo dos preguntas. La primera, entonces, los aparatos electrónicos y eléctricos, como el caso del microondas que nos platicaba, ¿no deben de estar conectados de manera permanente por seguridad? Y la segunda pregunta es, los enchufes, por ejemplo, de cargadores de celular que se dejan siempre conectados a la luz, ¿generan un uso de la energía o es mito únicamente? ¿Un consumo de corriente o no es cierto? La primera pregunta la contestamos. Mucha gente está acostumbrada al modular, tenerlo conectado al microondas, y a veces pues como que les da flojera desconectarlo. Sin embargo, eso está consumiendo corriente, pero está una sección trabajando, de tal manera que al haber una variación de corriente va a dañar el aparato. Entonces lo más recomendable es que no lo tengan conectado, mejor pongan un reloj de una pila o hay relojes digitales que son más eficientes, ¿no? Pero eso trae como consecuencia. Al taller nos llegan bastante fallas y más en esta época. Aquí en Morelia han caído unas tormentas eléctricas bastante considerables y bueno, cada que cae un rayo yo digo, ay, mañana tengo trabajo. Pero sí, definitivamente, eso es lo que provoca. Mejor desconectarlos. Y les comentaba también la vez pasada, las pantallas de ahora, muchos nos preocupamos por desconectarla, ¿no? Que está cayendo un rayo, desconecta. Y sí, y al otro día la conectan y ya no prendió, dicen, no, pues de nada sirvió, el maestro nos engañó. No, lo que pasa es que pudo caer un rayo por la entrada de la antena. O sea, no es nada más por línea, sino también por la antena. Por decir, el sistema de televisión por cable, pues usa los postes. Entonces, cuando hay una inducción, ¿qué quiere decir una inducción? La inducción es cuando fluye una corriente de un cable a otro o de un conductor a otro sin que haya contacto en ellos. Es un brinco de corriente. Entonces genera ese brinco de corriente y por eso daña la pantalla. Y ahí es una falla más difícil porque hay que arreglar la sección del selector de canales o una tarjeta denominada main y la fuente de alimentación. Entonces, lo más recomendable, desconéctenlos. Sí, dime. Pasamos el perdón. Ajá. La pregunta es, esto también puede ser para casa y negocio, porque normalmente los negocios están en las casas. Así es. Sí, definitivamente estas medidas de seguridad pues son precisamente, no nada más para negocio, es recomendable en las casas. Y ahorita les voy a dar un tip, o vamos a desmentir una idea que tiene la gente muy arraigada de que al apagar el conector ya apagamos todo. Entonces vamos a ver qué sucede con esa parte. Pero aplica en las casas también. Y como mencionas, a veces pues ponemos nuestro negocio en la casa. En los negocios, pues dependiendo del giro, yo insisto mucho en esa parte porque sí varía mucho tanto el consumo como el tipo de aparatos que se emplean. Porque vamos a suponer una cocina rápida que despacha hamburguesas, hot dogs, a veces tienen parrillas eléctricas también, que son mucho consumo de corriente. Y el consumo de corriente se carga más en la noche. ¿Por qué? Porque todos tenemos prendida la luz, porque aparte del negocio, tener la luz encendida, pues tiene las parrillas, entonces debe de tener mucho cuidado en la corriente que consumen en esa parte. ¿Ok? Bien. Los reguladores de voltaje. Esta es una parte muy importante porque la gente cree que estos son milagrosos. Dice, yo tengo mi regulador de corriente y ya estoy protegido, que caigan todos los rayos que caigan.
y no es cierto. Porque un regulador de corriente es un dispositivo eléctrico de origen, pero ya modificado también ya es electrónico. O sea, trae partes electrónicas. Y sí hay que aclarar, un rayo o la energía que provoca un rayo, no hay quien la controle. Deshace, destruye todo. Ajá, entonces dice uno, bueno, yo no he visto que en la casa de al lado les cayó un rayo, ¿no? Porque hay pararrayos, ¿no? Pero sí afecta por la inducción que les menciono. Y más en esta época se da mucho eso. Entonces, hay reguladores muy buenos. Esta marca Koblenz ya es de las marcas antañas, aquí eso que somos de la vieja escuela lo podemos decir. Antes eran de un pedal y regulaba el voltaje para las televisiones. Que valga la mención, esos aparatos no requerían de un voltaje tan preciso o regulado como lo requieren ahora. Entonces, dieron mucho éxito los reguladores. Ahora se están retomando, pero hay que tener en cuenta que no son milagrosos. Es decir, que no nos van a proteger al 100% nuestros equipos y tienen un apagador. Yo recomiendo mejor siempre desconectarlo. O sea, apáguenlo y desconectenlo. Siempre mejor. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero a veces ha caído un rayo fuerte considerablemente y más en ciertas comunidades que el switch lo alcanza a brincar y daña los aparatos. Entonces mejor desconectarlos. Ajá. Por ejemplo, tiene para 8 entradas, es decir, su capacidad está adecuada para 8 entradas de aparatos, pero vamos a hablar pantallas, computadoras, modular, etcétera. No para poner aquí, vamos a poner la lavadora, el refrigerador, etcétera, no. Les consumen más corriente. Las causas más comunes. No sé si se les haga familiar esta imagen que le hemos visto. Y es chispas aquí. Todavía aguanta otro año, sí, déjalo. No. Esto provoca falsos contactos, y un falso contacto es como si ustedes tuvieran un aparato y lo están conectando y desconectando. Lo que están haciendo es generar chispas y van a dañar el aparato. Entonces un falso contacto va a dañar el aparato. Y esta parte, un brinco de corriente. Esta parte muchas veces la gente no lo ve, pero ¿saben dónde es muy común? En un ejemplo muy claro, muy burdo, en las planchas. Cuando pues están planchando el cable, obviamente tiene movimiento. Y luego dicen, fíjese que ya de repente sí calienta y de repente no calienta. ¿Por qué? Porque al estarse moviendo el cable y tiene el plástico y no se ve, pero por dentro los hilos de cobre ya se trozaron. Ajá, exactamente. Y luego ahí andamos, hay gente que me ha llevado la plancha y le dobló y le puso cinta y hasta un alambre ahí haciendo inventos. Eso daña los aparatos. Entonces, son causas de las más comunes que tenemos nosotros. Y un brinco de corriente, pues puede ser hacia otras líneas, no nada más hacia la línea que se está alimentando. ¿De acuerdo? Los elementos que se deben de checar para seguridad de las instalaciones eléctricas y equipos electrónicos en el negocio, pues son los contactos, principalmente los contactos. Si ustedes rentan un local en el que son contactos de solo 2 polos, hay que pedirle al dueño que cambie la instalación y que le ponga tierra física. ¿Por qué? Porque ya todos los aparatos en la actualidad traen una tierra física y la requieren, precisamente para seguridad de los aparatos. Otro factor, el cableado. Muchas veces, pues que queremos poner un foco en el patio y jalamos la extensión y ahí la dejamos, ¿no? Así colgada o tirada. Y luego a veces hay multicontactos, entonces se están lavando algo, se mojan y provocan, pues, accidentes. Entonces nunca hay que recurrir a eso. El consumo de la corriente. ¿Cómo voy a saber yo si el consumo de la corriente de mi negocio es el adecuado? Necesito definitivamente una persona que sepa. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver en su manual o en la parte posterior de los aparatos o en abajo, ahí dice el consumo de corriente, pero viene en amperes, que es la unidad de medida de la corriente. Pero dicen, bueno, aquí dice 500 amperes, 500 miliamperes, es muy poco. O será mucho, o no sabemos cuánto es. Y vemos que la pastilla dice 10 o 20, pero 10 o 20, ¿qué? Entonces debemos de calcular
el consumo de corriente que se debe tener. Si yo voy a poner una tienda de ropa, pues nomás los foquitos, no hay problema. Pero les repito, si ustedes ponen un negocio de comida, cuando trabajan el microondas, la freidora, el extractor, todo eso, pum, les bota la pastilla. En otra parte, otro negocio, por ejemplo, el ciber que mencionábamos, se debe de proteger, sí, con reguladores. O sea, checar bien la instalación, los reguladores. Vamos a hablar de otro tipo de negocio, una de serigrafía. Ellos trabajan planchas de calor o para hacerlo los termos, los vasos, entonces también consumen mucha corriente. Y la seguridad debe de ser permanente. Es decir, ya vi que mi negocio, ya me lo dejaron bien adecuado eso, pero pasa 1 año, 2 años y yo me olvido porque tengo la certeza de que está bien y no es cierto. Yo mencionaba que el cobre es oxidable hacia la intemperie. Es decir, donde nosotros lo unimos, si no está bien aislado, pues se va a oxidar y generar falsos contactos, se forma sarro, y más cuando hay humedad. También en los contactos, en las clavijas, como las clavijas a veces traen cobre o bronce, también se genera ese sarro que provoca daños. El voltaje, aparte de la corriente, el voltaje. Una vez nos sucedió, fuimos a un convivio que nos invitaron, y era un compañero que se había cambiado de casa. Y llegó a una casa pues muy bonita, etcétera, pero no recuerdo qué negocio tenían ahí. Entonces un compañero llevó su bocina amplificada y la conecta y sí empezó a trabajar y de repente a salirle mucho humo. Y ya la desconectamos rápido y todo, ya que veo yo, y en el contacto decía 220. O sea, era el doble, de 127 a 220 y pues quemó la bocina amplificada. Y esta persona, como iba llegando, no se dio cuenta de que había unos contactos que manejaban 200, es decir, la luz bifásica. Pues por eso hay que tener muy en cuenta eso. Y hablamos del negocio, somos enfáticos porque, pues obviamente cuando llegamos a rentar, o incluso cuando nosotros tenemos la fortuna de diseñar un local adecuado al negocio que vamos a poner, todos esos detalles se deben de considerar. A veces ven contactos pues muy abajo. La arquitectura nos dice la altura promedio de los contactos, pero luego vemos unos arriba y otros abajo y a veces la gente no entiende que los de abajo luego son para cuando hay centros de lavado, etcétera, y los de arriba para cuando requieren de extractores o ciertos equipos de esa parte. Después, los falsos contactos que ya comentábamos y ya vimos cómo va quemando, va generando sarro, va dañando los aparatos. Los falsos contactos. Cuando nosotros atornillamos bien la parte desde las pastillas o donde hay unión que se puede atornillar, pues no vamos a tener problema, bueno, por mucho tiempo. Pero sí debemos de darle una revisión, por lo menos una vez al año, a nuestras instalaciones, tanto eléctricas como electrónicas. El aislamiento. A veces los cables, como les comentaba, por economizar la persona que hizo la instalación compra cables de mala calidad y su aislamiento se deteriora. O le meten cinta de aislar de la China que vienen como 20 cintas por 100 pesos y esas son de mala calidad. Y luego hay negocios donde se concentra el calor y el pegamento de esas cintas se deshace, entonces pierde el efecto que nosotros queremos y se pueden lograr cortocircuitos. Bajada de tensión, ese es bien importante. Cuando nosotros formamos nuestro local y vamos a la comisión, ellos vienen y revisan, pero revisan hasta la mufa, ¿no? Es más, hasta viene en el contrato en qué condiciones debe de estar. Y ellos con un megómetro miden ahí, te dicen si la podemos poner o no. Llega el momento, sabes que no, porque tienes un corto en tu instalación o tienes una fuga. O sea, ellos protegen, pues obviamente, su transformador. Su compromiso es del transformador a tu casa. Ya lo que tengas adentro ya es bronca tuya. Pero obviamente, si tú dices, pues voy a poner un aserradero y no quiero pagar tan, nomás contrato a 120, pues tampoco te la van a dar, porque ni van a funcionar tus sierras o todo eso. A veces hasta trifásica se ocupa. Y por lo regular, los aserraderos
tienen su transformador interno, o sea, tienen que comprar uno por la cantidad de corriente que consumen, así como el voltaje. La caja de mando, es en las imágenes que vimos anterior, cómo estaba quemando. La caja de mando es donde llegan los cableados de la línea externa y se distribuye hacia la casa, porque puede ser, y un negocio también es por rentar departamentos. Entonces, en un edificio se rentan los departamentos, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Recomiendo el uso de capuchones para aislar los cables? Sí, sí los recomiendo, pero que sean de calidad, no que sean chinos, porque los chinos no tienen las características mínimas de seguridad y se cristalizan también con el calor. Entonces, yo recomiendo, vamos a hacer un comercial, la marca Steren. Es un poco más caro, pero es efectivo y dan garantía en sus productos. ¿Sí? Ya no hay otra pregunta, ¿verdad? Las pastillas eléctricas. Yo insisto mucho en la calidad de lo que compremos. Y más, pues si es para nuestro negocio, debemos de invertirle. Hay pastillas, vamos a hablar de 10 amperes que les puedan costar 60 pesos en cierta marca y otra que les cueste 90. Entonces dices, es que ocupo 4, ya 9 por 4, se me eleva mucho, pues dame de las baratas. Y les fallan. Y van a terminar comprando las buenas, pero pues corrigiendo un daño que ya se hizo. Entonces, como dice el dicho viejo, lo barato sale caro. Les repito también nuevamente, de acuerdo del giro del negocio que vamos a emprender, ¿verdad? La seguridad eléctrica y electrónica en tu negocio es recomendable realizarla permanentemente, empleando las medidas de seguridad e higiene. Obviamente, cuando ustedes inician su negocio, pues no se preocupan por conseguir un manual de seguridad e higiene, y la verdad es muy importante. A veces Protección Civil da medidas de seguridad, pero es en cuestión de salud. En cuestión de esta parte, no hay quien la proporcione, no tengo el dato, pero sí las personas que se dedican a las instalaciones eléctricas lo saben. Y platicaba yo con algunos de mis alumnos y que es importante realizar un taller precisamente de este tema específico de seguridad en el negocio, hablando de electricidad y electrónica, porque no hay, sí que dijéramos, voy a ir a esta empresa, oye, quiero que me vayas a dar seguridad y higiene en mi taller, en mi consultorio, en mi oficina. No, o sea, se va uno con un técnico en electrónica. Pero sí es un tema que debemos de abordarlo y de desarrollarlo bien así simple, de tal manera que el dueño lo pueda entender y lo pueda realizar. Porque yo mostraba la herramienta básica. La gente le tiene miedo a los toques. Y no, es que me puedo electrocutar. Si se dan un toque de eso, no los va a matar. Pues sí les va a dar un susto, pero no los va a matar. Bueno, hablando de 120, no, van a decir, es que son 330 y sí, mejor no le muevan. Hay que recurrir a especialistas. Pero sí que sepan lo básico. Incluso vamos a hablar, lo que caímos a las razones de impartir un taller de una semana más o menos para dar esos tips y que la gente pueda dar mantenimiento a sus negocios. Porque a veces es un falso contacto nada más, o es cambiar una clavija, cambiar un socket, y lo pueden realizar ellos. Al quitar la pastilla, al bajar la pastilla, ya se desenergiza y pueden trabajar. Les comentaba hace rato de los multicontactos. Cuando surgen los multicontactos, pues tuvieron mucha demanda. Desafortunadamente tuvieron más demanda en los productos baratos que en los buenos. Y en México, en todos lados conseguías en la calle tu multicontacto. Y para venderlos más te decía que te protegía contra las descargas eléctricas. Y tenía un botoncito que si se generaba un corto, el botón se botaba y se cortaba la corriente. Entonces ya la gente dice, no, pues sí sirve. Pero no es cierto. Un multicontacto es eso, nada más. Un multicontacto que trae un switch térmico, vamos a llamarlo así. Al haber un shock, pero ya hasta que hay un corto es que se bota.
no está previniendo nada. Y aparte, algunos sacaron unos de plástico, pero plástico muy corriente que se cristalizaban. Y otros sacaron unos de metal y luego por dentro estaban tan mal hechas las conexiones que a veces se llegaba a aterrizar y te daba toques ese multicontacto de tan mal hecho que estaba. Entonces, yo recomiendo que si van a requieren de un multicontacto, pues si lo pueden mejor comprar uno de los que se ensamblan en la pared, mejor. Y si sus condiciones requieren uno que vaya a ser móvil, pues compren uno que valga la pena. En Steren también los venden. Y no basta con apagarlo, porque luego en el negocio lo tienen, porque tienen la televisión, etcétera, etcétera, y ya antes de irse, pues voy a proteger y apagan el switch. Mejor desconecten. Siempre, siempre hay que desconectar. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ese sí, cierto. Miren, cuando la Comisión Federal, que luego llegan nuestros recibos muy caros, la gente va y ya viene personal y revisa. Entonces te dicen, a ver, desconecta todo y apaga todo. Y obviamente el medidor no tiene que marcar nada. Si no marca nada, pues está bien tu instalación. Si tú empiezas a conectar aparatos, empieza el consumo. Los cargadores de celulares sí consumen corriente, muy mínima, porque es muy mínima, cuando está conectado el celular. Cuando no está conectado, no te consume corriente. O sea, puede estar conectado el cargador. ¿Sí me explico? Y el decir no hay un consumo, es un consumo mínimo, sumamente mínimo, no hay ningún problema. Pero sí, yo no recomiendo nunca lo que les comentaba la otra vez, que conecten su cargador en la noche, ¿no? Porque es el único espacio que tengo y lo dejo conectado y ya mañana en la mañana ya está cargadito y ya no tengo problema. Ahí ya entramos a la parte de prevención en teléfonos celulares, que a la postre la batería se va a dañar, porque está recibiendo constantemente el voltaje. Es como los tinacos, tienen su flotador, entonces cuando se llena, se bloquea, ya no cae el agua. Pero sigue la presión y a la larga ese flotador se daña. Ajá. Vamos a ver. Maestro, entonces lo que nos recomienda es que todo lo que sea de carga, las laptops, los celulares, en cuanto esté la carga completa, hay que desconectarlo. ¿A eso se refiere? Fíjense que yo siempre que trabajó con mi lab, la tenía conectada. Siempre decía, pues para que no se me gaste la pila. Y sí, efectivamente, ¿no? Dura mucho más. Pero una vez coincidiendo con un compañero en un seminario, él se dedica al mantenimiento a equipos de cómputo. Y me dice, aquí lo que sucede es que si llega una descarga y el eliminador o el cargador de la lab está conectado, pues puede pasar y te va a dañar tu laptop. Digo, es una posibilidad, a lo mejor remota, pero sí una posibilidad. Entonces, no es necesario dejarlas cargadas. Hay bocinas también para las que se lleva uno y tienen carga o son recargables. Tampoco, nada de ese tipo recomendado. O sea, ya se cargó, ya desconectar. Así es. ¿Algo más? Bien, continuamos. Entonces, me regreso a los elementos que se deben de checar, lo que comentábamos para el negocio. Sin embargo, existen casos específicos y que requieren pues de más tecnología. Porque hablando de seguridad, también tenemos las videocámaras, que en esta semana que hablamos de seguridad, otro compañero, Jorge Negrete, que se encarga de dar ese curso de seguridad, va a venir, no sé si el miércoles va a estar aquí con ustedes para darles esos tipos de seguridad, que pues desafortunadamente las condiciones de vida nos han orillado allá a todo el mundo tener ese tipo de seguridad, cercas eléctricas, portones eléctricos, videocámaras, etcétera, etcétera. Y eso nos ha creado necesidades, pero necesidades que la tecnología cubre, porque ya ahorita con nuestro teléfono celular podemos controlar
ver, no controlar que se erradique eso. Entonces, ahorita, gracias a las cámaras, pues ya tenemos un poco más de seguridad, ¿verdad? Estos son a grandes rasgos los tips que podemos dar para la seguridad, tanto eléctrica como electrónica, en nuestro negocio, porque sí debo de dejar bien claro que los equipos electrónicos son más sensibles que los eléctricos, son más sensibles, ¿sí? O sea, tienen más probabilidad de dañarse ante una variación brusca de corriente, ¿sí? Bien. Un día seguro es que un gran día, eso es anónimo. Un día seguro que es un gran día. Bueno, yo soy el licenciado Víctor Manuel Morales Saucedo, soy encargado del área de electrónica y electricidad en el ICADMI, que estamos impartiendo ahorita cursos sabatinos de reparación de bocinas amplificadas, y entre semana de las 8 a las 11, electrónica básica, y de 11 a 12 estamos impartiendo el reparación de pantallas. Los 3 cursos son muy dinámicos, con 80% de práctica y un 20% de teoría. Es en el ICADMI plantel Morelia Norte. Sí, dime. Claro, el sabatino es reparación de bocinas amplificadas. Ese se imparte de 8 a 1. Entre semana, de lunes a jueves, impartimos el de electrónica básica de 8 a 11. Y de 11 a 2, reparación de pantallas de televisión, de lunes a jueves también. Sí, les repito, el taller está ahí, los invitamos a que conozcan nuestras instalaciones. El taller en Morelia Norte es Apóstol de la Raza Maya. Y bueno, aquí viene el link que nos había compartido nuestra compañera. La Chole, creo le llaman esa colonia, ¿verdad? Mejor conocida como La Chole. Sí. Muchas gracias, maestra. Es importante lo que acaba de decir nuestro querido maestro Víctor Manuel Morales, porque ¿cuántos de nosotros generamos nuestro negocio con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios? Y desgraciadamente por una mala conexión eléctrica, por un aparato electrónico que no funcione de la manera correcta, podemos perderlo todo. E incluso podemos arriesgar nuestra vida y la de los demás con una mala instalación eléctrica. Creo que todos en algún momento hemos escuchado alguna de estas noticias de que se quema un negocio, una casa, toda una zona, precisamente por las conexiones eléctricas y electrónicas. Entonces, tú emprendedor, tu empresario, tómalo en cuenta. Siempre verifica tus corrientes y todos los aparatos que ya bien lo dijo el maestro. Y también nos da otra opción, la capacitación. El ICADMI está justamente en sus últimos días de promoción de cursos de capacitación. El maestro está ahí a sus órdenes. El domicilio es Apóstol de la Raza Maya, número 380. La colonia es Jesús Romero Flores, conocida como la Soledad. Nuestros teléfonos están a su disposición a través del chat si lo requieren, con todo gusto. Y la página de internet, pueden ustedes inscribirse directamente en la página de internet de ICADMI. Entonces, maestro, muchas gracias por visitarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Se hace una entrega en representación de la licenciada Morelia Fuentes, jefa de capacitación de aquí de SEDECO. Hacemos una entrega de tu reconocimiento por visitarnos el día de hoy al maestro Víctor Manuel Morales Saucedo, por visitarnos en la Academia de Michoacán con la ponencia Seguridad Eléctrica y Electrónica en tu negocio. Lo firma este reconocimiento el licenciado Claudio Méndez Fernández. Él es el secretario de Desarrollo Económico aquí en Michoacán y siempre en coordinación con ICADMI, preocupados y ocupados en la atención de los emprendedores, empresarias y de todas las personas que requieran capacitación. Maestro. Gracias nuevamente. Es un gusto siempre estar con ustedes. Sí. Nos vemos el próximo miércoles con el tema de seguridad para tu negocio a través de cámaras de videovigilancia, toda la parte de redes inalámbricas, eléctricas. Para resguardar tus negocios. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias por atendernos. Gracias, muy amables. Michoacán, honestidad y trabajo.